placer y el honor de contar esta mañana con Carlos Luis Parra Calderón. Él es jefe de sección de innovación tecnológica del Hospital Universitario Virgen del Rocío. Y bueno, preparando esta sesión con Carlos, con Juanma, nos dimos cuenta, bueno, nos abrió un poquito más los ojos sobre la importancia que tiene el tema del dato en el sector salud y sobre todo el recorrido de muchísimos años en este ámbito en el que se está trabajando con los datos, ¿no? De hecho, también se ha visto en la presentación de Antonio cómo ese sector ha sido el que más interés ha tenido en la convocatoria de ayudas para los espacios de datos. Carlos Luis nos va a hablar esta mañana sobre el proyecto Impact Data, dentro de un proyecto más global llamado Impact sobre medicina predictiva. Muchísimas gracias, Carlos. Y la palabra. De acuerdo, me escucháis bien, ¿no? Hola, buenos días. Voy a intentar ajustarme, ya tengo que correr. Quería decir una cosa antes. Soy sevillista y parece que la oficina del dato empieza a funcionar. ¿Vale? Bueno, bromas aparte. Yo llevo 30 años en el Servicio Andaluz de Salud en Informática. Soy de los 5 más antiguos que han trabajado en Informática en el SAS. Y bueno, es una pena no poder estar aquí, que es el subdirector de Seguridad Informática del SAS, que es amigo desde hace casi 30 años. Pero él tiene su sede aquí en Córdoba, en el Hospital Reina Sofía, Manuel Gimbert. No ha podido venir porque tenía una cosa que terminar hoy de un proyecto europeo. Una pena, pero yo voy a hablar de algo que no se habla hasta ahora, de datos personales. El gran reto que supone manejar en estos de los espacios de datos los datos personales y además los datos personales, los más críticos, los que más nos preocupan, los de la salud humana, ¿no? los nuestros, ¿no? Lo que nos permiten seguir vivos. Y voy a hablar de un proyecto nacional que tiene mucha conexión a nivel europeo y está teniendo una repercusión. Esto es un proyecto del ámbito científico que nace desde una iniciativa de la Agencia Principal de Investigación en Biomedicina de España, que es el tema de la salud y de los datos personales. La mejor evidencia de que es algo diferente, la investigación en salud o en medicina es diferente, o el manejo de los datos en medicina es diferente y requiere un trato diferente, de que tenemos una ley de espacio europeo de datos de salud, que ha costado muchísimo sacarla adelante, con un esfuerzo muy grande, me consta, de la Secretaría General de Salud Digital del Gobierno de España, tengo buenos amigos allí y sé que se han batido el cobre en conseguir que esta ley, cuando España tenía la presidencia, se le dio el gran impulso y bueno, esa ley ya parece que es una realidad. Pero es que ha requerido una ley específica, es que los datos de salud, la ADA lo sabe, cuando hablamos de informática en el SAS, requiere un trato diferenciado, es decir, es así, ¿no? Es una condición, es una circunstancia y que tenemos que tenerla en cuenta. Y este es un proyecto que viene de eso, financiado por el Instituto San Lucas Los Terceros, y es una gran iniciativa nacional que es un buen antecedente sobre el que seguir construyendo lo que puede ser un espacio de datos, que es verdad que está pensado para la investigación. Bueno, un pequeño descargo de responsabilidad mío, de que bueno, yo no represento aquí nada ideológico, nada comercial, y el contenido de la presentación es en base a mi experiencia en este proyecto y algunos contenidos que tenemos preparados en el propio proyecto para poder compartir, hacer diseminación del proyecto. Este es un poco así de mi background, así rápido. Lo que quiero representar no es ninguna de presumir, pero sí es verdad que tengo una gran red de contactos mundial y represento a España en el ámbito de la informática de la salud, diríamos, en todo lo representable que puede ser internacional en Europa. Incluso soy miembro del board en la Federación Europea de Informática Médica. Y sí quería resaltar, por ejemplo, que estoy trabajando en ISO, en los estándares de inteligencia artificial relacionados con informática de la salud, y somos 4 gatos. Es curioso. En ISO parece que no hay, que la comunidad de estandarización no está movilizada en esto de inteligencia artificial y salud. Es real, ya digo que somos 4 gatos y van lentos. Hay 2 normas que se están trabajando ahora mismo y vamos lentos porque los que estáis en este tipo de organizaciones es un trabajo voluntario, además de todo lo que haces y bueno, quería resaltar eso, ¿no? Vale, bueno, ¿qué es Impact? En el 2020 el Gobierno de España, Instituto San Lucas Tercero, saca una gran convocatoria de financiación para desarrollar la estrategia de investigación. En principio no era solo de investigación, era medicina de precisión en general.
Después ya se centra, porque hay ciertas discusiones, y se centra, no, el Instituto de la Tercera se dedica a investigar, no es sanidad, no es asistencia sanitaria. Y voy a insistir mucho en esto, porque además esta gran diferencia entre investigación y sanidad nos condiciona todo el tiempo para bien y para mal. Lo digo porque incluso en Europa y a nivel regional, a nivel nacional y a nivel europeo se reproduce esta dicotomía entre las agencias que desarrollan políticas para la investigación, las agencias que desarrollan políticas para la sanidad. Incluso la propia ley que habla de dos conceptos básicos en datos de salud, que son uso primario y uso secundario. Son dos conceptos fundamentales. El uso primario es atender al paciente que tienes delante. El uso secundario es todo lo demás. Es decir, ¿qué hago con los datos a partir después de que ya he atendido al paciente? Y en esos secundarios están uso de gestión de las organizaciones, del servicio de salud, de la lista de espera, etcétera, y uso para la investigación, que es fundamental. ¿Vale? Yo voy a insistir que este es un proyecto de uso de la investigación. Y hay cosas que a lo mejor se pueden reutilizar, pero el objetivo de la investigación es muy diferente del objetivo de la... Y yo insisto mucho en esto. Mis colegas del SAS no, pero yo sí. Una gran plataforma para la investigación es para la investigación y no es para la gestión de salud pública o de organización de los hospitales, etcétera. No, porque la investigación es descubribilidad. Tiene que estar orientada a descubrimiento científico. ¿Vale? Esta iniciativa desarrolla 3 grandes programas que además oficialmente terminaban en 2023, era 2021-2023, pero todos se han extendido un año más. Entonces estamos en el final de Impact, al final del 2024. Y se desarrollan 3 grandes programas, le llaman eje, programa, y uno es el de medicina predictiva, el que voy a hablar yo es ciencia de datos, y otro de medicina genómica. Y después unas líneas de trabajo transversales de integridad científica e internacionalización. Bueno, entonces, voy a hablar de Impact Data. Impact Data, presentamos una propuesta coordinada por el Centro de Supercomputación de Barcelona, el coordinador es Alfonso Valencia, un reconocido excelente científico, un biólogo computacional, que es el director de Ciencia de la Vida del BSC, y somos un montón de socios, 47 socios. Parece mucho dinero, 4,5 millones, pero tú repartes 3 años entre 47 y a mí yo soy un socio de los grandecitos y por lo menos hemos pagado a una persona el sueldo durante los 3 años, ¿no? Y pongo en rojo la duración del 2024 por lo que he dicho, ¿no? Que la duración ha sido, oficialmente era 2023 y se ha extendido hasta el 2024. ¿Y qué es lo que promovía Impact Data desde su origen? Pues desarrollar un entorno de interacción y análisis de datos donde atendía todo el ciclo de datos desde el origen en el sistema sanitario. Uy, esto no sé si se me está cayendo. Perdón. Ya, ¿no? Vale. Gracias. Vale. Y importante decir que tiene la vocación, seguimos teniéndola, la vocación de crear la infraestructura de uso secundario de los datos de los sistemas sanitarios españoles. Me falta ahí la coletilla de uso secundario para la investigación, ¿vale? Que ahí sí es verdad que se me ha colado, ¿eh? El origen son datos de origen sanitario, básicamente. Es decir, origen sanitario se refiere a datos que se generan en el ámbito de una asistencia sanitaria a los pacientes, porque datos de salud no son solo eso, son muchos más, incluso los que generan los propios pacientes en el día a día, ya con los dispositivos que usamos, etcétera, y son también datos muy relevantes que también son susceptibles de incorporar para todo lo que es la investigación en salud. Tiene 11 objetivos. No voy a entrar en los detalles de cada uno. Sí, un objetivo primero era desarrollar la primera iteración de una plataforma de datos federado de datos biomédicos. No la llamábamos, ya es que me lo voy a tener que coger así. Datos biomédicos, espacio de datos, no era el concepto, todavía no estaba como muy maduro, pero bueno, le llamamos. Y es importante decirlo de plataforma de datos federada. Entramos en el concepto de que los proveedores sanitarios, no hace falta que los diga, son muy celosos, como debe ser, de dónde van sus datos. Bueno, sus datos, los datos son de los ciudadanos,
pero los datos que custodiamos desde los sistemas sanitarios, proveedores sanitarios, públicos y privados, hay un celo enorme en cómo se comparten, incluso qué procesos de anonimización se pueden aplicar o se deben aplicar, incluso anonimizados, pues el tema de que los datos, aunque esas barreras que algunas veces no son legales ya, son simplemente más culturales en algunos casos, de que los espacios, las nubes no estén preparadas, que lo están, sobre todo que voy a hablar al final del Esquema Nacional de Seguridad, precisamente. Pero bueno, se entiende que se facilita mucho esa adopción de espacios de datos, pero como decía Paqui también, que un espacio de datos no significa un repositorio central, sino que un espacio de datos es un sitio donde se pueden manejar los datos de manera compartida y pueden ser federadas, por supuesto, ¿vale? Y el propósito es intentar integrar cualquier tipo de información que sea relevante para la investigación en medicina de precisión. La plataforma que intentamos poner... Sí, es que como me estoy girando... Vale. O si no cojo el micro... Vale, vale, ahora sí, parece que sí. Bueno, esta es la arquitectura prevista de lo que pretende hacer Impact Data. Destacar algunas cosas aquí de que lo que decía antes, que aquí lo que importa es el sistema de descubribilidad. Es decir, al final, ¿qué queremos hacer? Descubrimiento, hacer que los investigadores descubran cosas sobre nuestra salud, lo que básicamente es la relación fenotipo-genotipo, que es básicamente toda la investigación se basa en eso, en relacionar, sobre todo en medicina de precisión, la investigación se basa en los determinantes de la salud genéticos, aunque también la medicina de precisión ya entra en lo que son los determinantes de la salud externos, que sería lo que llamamos la exposómica, el exposoma, que no está aquí pintado, pero es la siguiente fase, que le mete un nivel de complejidad exponencial al asunto, porque si la genética no es compleja, lo que pasa es que es muy grande, es decir, la variabilidad que existe, pero la exposómica sí es mucho más compleja, porque son todos los determinantes de la salud externos al ser humano, es decir, lo que respiramos, la ropa que llevamos, lo que comemos, todo lo que tenemos alrededor, toda la química que nos rodea, ¿no? Pero bueno, importante eso, que es un sistema pensado para la descubribilidad y donde el pensamiento es que extraiga datos de las historias clínicas, de los hospitales, de los sistemas sanitarios, proveedores sanitarios del Sistema Nacional de Salud, unos con un sistema más monolítico integrado, como puede ser Andalucía, con su entorno de IRAYA, y otras comunidades que son como más variables, en parte debido a su trayectoria y a su estrategia a lo largo de los años, ¿no? Y usamos un estándar que nace, curiosamente, muy cercano a la propia core del proyecto que es una organización de estandarización mundial que se llama Global Alliance for Genomics and Health, que se llama Beacon, que es un estándar, un API que precisamente protege la privacidad de los datos. Es un estándar pensado para preguntar sobre variantes genéticas y se responde si tiene pacientes, si no los tiene, o paciente no, la palabra en investigación le llama individuos que cumplen ese requisito y el tamaño de la cohorte, cuántos individuos cumplen el requisito y qué otra información se le puede responder al investigador siempre sin poner en riesgo la privacidad. Sabemos la información genética es la única información que no se puede anonimizar porque es específica de cada uno y si tú modificas una información de este tipo ya te estás cargando la propia información, ya pierde validez, ¿vale? Entonces tenemos ahí ese reto. Los participantes pues son muchísimos. Deciros que aquí el Instituto Maimónides es socio. Lo que es socio a partir de una gran red de bioinformáticos de España que se llama Transbionet, que participan como un paquete. No tienen una participación muy activa, pero bueno, están ahí porque han validado algunas herramientas y unos las usan con más avance o no. El coordinador del Centro Supercomputación de Barcelona, que aunque lo tengan chiquitito ahí, pero es el coordinador. Y aquí veis que están hospitales excelentes de España, que todos tienen un instituto de investigación biomédica acreditado por el Instituto Salud Carlos III, ¿vale? Y hay más andaluces, de Málaga están también, por supuesto.
Y nosotros en dicotomía tenemos que tanto yo represento al Hospital Virgen de Rocío, pero el Instituto de Biomedicina de Sevilla también está, porque es de la red Transbionet, están una unidad de bioinformática del hospital, del instituto, perdón, que participa. Estos han sido los paquetes de trabajo que se han desarrollado, ¿vale? Con los líderes en cada caso. Yo he sido co-líder del paquete de trabajo de casos de uso con el Centro de Supercomputación de Barcelona y bueno, ahí está la coordinación, la conexión con las líneas transversales del propio programa Impact, Estrategia Impact, y la integración de datos lo ha liderado Chimo Dopazo, el director de bioinformática a nivel andaluz del Centro de Medicina Computacional del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Y bueno, es decir, tenemos, de hecho, en el comité director, de los 6 o 7 que están, hay muchos de Cataluña, pero estamos dos de Andalucía, ¿no? Y después, a nivel, se generaron una serie de grupos de trabajo en el marco de conectado con los propios paquetes de trabajo y, bueno, nosotros hemos liderado la parte de datos sensibles, que es de lo que yo voy a hablar más respecto a lo que queremos proponer. Esto está en un contexto. Ahora ya Impact Data en pocos días va a hacer pública, es que no lo puedo hacer porque no tengo todavía la autorización, de lo que se llama la implementación de referencia que ha completado. Y sí tiene una lista, unas recomendaciones que son públicas ya, que ahora voy a hablar de ellas, algunas son todas muchas de sentido común, no vaya a descubrir nada de la pólvora, pero están muy de la mano de lo que la Ley Europea de Espacio de Datos de Salud dice, y los proyectos que hay muchos en marcha, y entre ellos tenemos unas cuantas referencias importantes porque, por ejemplo, EUCAIN, que es la gran infraestructura de datos europea, que sé que Paqui lo conoce porque se ha llevado en eventos de Gaia X y demás, que además está liderado desde el Hospital La Fe de Valencia, por el jefe de radiología de allí, Luis Martí Bonmatí, y es la gran infraestructura de imagen médica para la investigación en cáncer de Europa, que nosotros participamos, somos socios y está ahora en construcción el proyecto. Después, dos grandes proyectos, uno detrás de otro, que son más que proyectos, iniciativas casi políticas de definición de requisitos y demás, que es el One Million Genome de Europa y la segunda parte de One Million Genome, y después, ahora muy potente, la European Genomic Data Infrastructure, que está en marcha, porque esto está, además, quería deciros que en esto de los espacios de datos, por lo menos en ciencia y en medicina y en biomedicina, hay recorrido anterior a esta moda, entre comillas, de los datos. Es decir, hay una infraestructura europea que se llama Elixir, que tiene más de 10 años de historia, que ha desarrollado un montón de software, que comparte un montón de software, de herramientas de análisis de datos, muy del ámbito de las ciencias de la vida, no solo humanas, y de bioinformáticos, ¿vale? Ya voy a correr, que ya es la hora. Las recomendaciones que se hacen desde Impact Data, pues están en estos ámbitos: generación y la gestión de datos, la seguridad, en los mecanismos de descubrimiento e integración, del análisis federado y gestión de software. Yo me voy a centrar solo en generación y seguridad. Pues, ¿qué recomienda Impact Data? Pues que el uso secundario de datos médicos para la investigación, insisto, es que lo tengo tan asumido que me falta decir siempre la coletilla de la investigación, es que deben de estar en infraestructuras físicas independientes, incluso federadas. Es decir, pero esto es lógico, usar directamente DIRAYA en Andalucía para que hagan query los investigadores, pues que se lo pregunten a los de la Subdirección de Informática del SAL, la gracia que le va a hacer, que en su momento se hacía y no vea los pollos que se montaban. No, ya eso no es viable, eso es lógico, ¿vale? Ahí hace falta implementar mecanismos para incrementar la calidad de los datos. La calidad de los datos médicos o datos sanitarios es un tema por tratar, porque todo el mundo habla de ello, pero digamos, es el gran tema ocultado más que oculto. Nadie le interesa de hablar de que es un problema la calidad de los datos, lo es para la asistencia sanitaria y después en la investigación canta mucho, ¿no? Porque se nota que por mucho es muy multifactorial el problema, pero bueno, no es el momento ahora de hablar de ello. Después, datos ómicos de carácter sensible, pues hay esa de que hablaba de que hay ya una trayectoria en Europa de infraestructuras de datos, es verdad. Existe la EGA, la European Genome Phenome Archive, con sede en Barcelona, en el Centro de Regulación Genómica, y que muy de la mano de la infraestructura Elixir, y que eso
está almacenando datos genómicos. Muchas colecciones de datos genómicos que hay allí son de aquellas investigaciones que se han hecho que las revistas científicas obligan que estén depositados en sitios con sus condiciones de acceso, pero ahí ha crecido mucho la EGA, ¿no? El tema es que la EGA debe de crecer ya hacia algo de compartición. Y después una serie ya de estándares clínicos asociados. Para enfermedades raras el estándar que hay, que es el Human Phenotype Ontology. Para el cáncer lo que se ha ido definiendo en 1 Million Genome. En estándares de información clínica, fisioclínica. Curiosamente, que aquí se habla mucho de los problemas de cómo esos trabajazos de normalizar datos, en medicina lo tenemos súper currado desde hace décadas. Los estándares terminológicos están hechos. Pero a un nivel, fíjate que el dominio es complejísimo, gigantesco, pues están hechos. El SNOMED es gigantesco y es imposible casi no encontrar nada. OLOIN para datos de laboratorio. La propia ICD-10, que es más cortita, pero que funciona, que todos los hospitales del mundo lo usan, en España, por supuesto, para diagnósticos y procedimientos. Y un estándar relativamente nuevo, que lo que hace es cierto consenso para normalizar información y agregarla y poderla compartir, que es OMOP, que nació para la investigación observacional hace pocos años, pero se está posicionando como el gran estándar de los espacios de datos de salud, básicamente, porque es el que consigue mapear hacia varios sitios, pierde riqueza semántica, porque en todo esto de la semántica al final hay un acuerdo entre personas donde alguien renuncia a algo. Cuando hay acuerdo, alguien renuncia, ¿no? Y ahí esa pérdida de riqueza semántica se asume y ya está. OMOP funciona bien y DICOM en estándares de imagen. Y después ya, pues un esfuerzo grande, y ahí es donde yo he participado con fuerza, donde el concepto era siempre, tenemos que ser más papistas que el Papa. Si mis compañeros del SAS, de Seguridad Informática, dicen, esquema nacional de seguridad, pero vamos, a muerte, a hierro, pues IMPACT, yo más que nadie, yo más que el SAS. Seguridad, yo más que el SAS, porque, lo pongo de ejemplo, porque es la única forma que el gerente del Servicio de Salud, que tiene al lado al nuevo director general de Sistemas de Información y Comunicaciones y tiene al lado a Manuel de aquí de Córdoba, diciendo, ¿le vamos a dar datos a esta infraestructura de datos de investigación, sí o no? Y lo único que puede generar confianza es el cumplimiento estricto de lo que es una referencia europea, como es el Esquema Nacional de Seguridad, incluso que se está reproduciendo a nivel europeo el modelo europeo de seguridad, ¿no? De informática. Y, por supuesto, el cumplimiento de todas las leyes que hay de protección de datos, reglamento europeo, todo lo que se vincula relacionado también con la nueva ley de inteligencia artificial. ¿Vale? El uso de este estándar muy interesante porque está orientado a proteger la privacidad en eso soporte a la descubribilidad sobre la investigación. Y poco más ya deciros. Todo este trabajo lo hemos publicado no hace mucho, este paper abierto, de Open Access, una revista de nuestro ámbito muy potente, de Journal of Biomedical Informatics, y lo hemos publicado. Hemos hecho un trabajo sobre, de las 72 medidas de seguridad del Esquema Nacional de Seguridad, hemos analizado cómo podríamos cumplir 24. En un ecosistema tan complejo, con todas esas entidades compartiendo datos, unos que son proveedores de datos, otros son consumidores de datos, otros son facilitadores de datos, y yo creo que mejor ya el que tenga mucho interés lo revise con detenimiento. Ha sido muy curioso el esfuerzo que hemos tenido que hacer para aproximar el lenguaje legal de la ley de espacio de datos y todo lo que se mueve ahí con respecto al lenguaje de la tecnología y técnico de las infraestructuras de lo que nosotros estábamos desarrollando. Y nada más. Muchas gracias.